¿qué es eso? El Mesías. El Mesías era el ungido, el príncipe que había de venir, que los iba a libertar. Pero ellos en su mente lo diseñaron como un guerrero, un militar, que los iba a sacar y les iba a libertar de Roma. Así ellos lo pensaron. Entonces cuando llega Jesús como un cordero, no lo aceptaron. Y gracias a que Israel no lo aceptó, estamos nosotros aquí. Gracias a Israel, que no lo aceptó. Entonces, ellos, como Jesús les decía, yo me voy a ir, ¿verdad? Y yo vendré pronto. Esa segunda venida de Jesús, si es como lo que ellos esperan, como el rey que viene a instalar su reino, a hacer justicia con vara de hierro, entonces deberían temblar, porque no viene a tener misericordia. El tiempo de la misericordia es este, el tiempo de la gracia es este. Entonces hubieron muchos estudios teólogos desde que la iglesia es, para tratar de entender cómo sería esta segunda venida. Entonces les hablaba el pastor que a Pablo se le reveló un misterio. Se le reveló que nosotros seríamos arrebatados. Que nosotros seríamos arrebatados, ¿verdad? El pastor le habló en 1 de Tesalonicenses 4:13-18, nos habla del arrebatamiento, o también llamado rapto, porque seríamos arrebatados. Pero este arrebatamiento no es lo mismo que cuando Jesús nos habla en Mateo 25, del 31 al 46, no es lo mismo. ¿Qué dice Jesús en Mateo 25, del 31 al 46? Dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Es decir, que Jesús viene a reinar. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como apartará el pastor las ovejas y los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mis padres a heredad del reino. Es decir, cuando él venga, nadie va a ser arrebatado por la segunda venida, ¿verdad? Él viene a reinar. Y viene, como lo dicen las parábolas de la red y la parábola del trigo y la cizaña, viene a separar a los dos bandos, a los buenos y a los malos. Es decir, que en ese momento nadie es llevado. Entonces hay dos diferencias. Por eso es que Dios le revela a Pablo el rapto, porque él le muestra un misterio. Dice en 1 de Tesalonicenses 4:17 que Cristo viene en el aire y él regresa en el cielo. Él está en el cielo y no toca la tierra. Pero dice en Mateo 25, del 31 al 32, que Cristo viene a la tierra, a pisar la tierra. Entonces son dos eventos diferentes. Uno, Jesús viene en los aires, y el otro viene a pisar la tierra. Entonces cuando yo digo la segunda venida, no estoy hablando del rapto, estoy hablando de la segunda venida, cuando viene a instalarse como rey. Cristo, como le explicaba Cristo a Pablo, Cristo va a reunir a los suyos. ¿A quiénes? A los que creyeron en él. Ahí va a venir Moisés, no. Ahí se va a ir Jacob, no. Porque es todo después de él. Los que creyeron en su Hijo. O sea, ese es el tiempo de la iglesia. Y los viene a reunir. Como dice en 1 de Tesalonicenses 4, de 16 al 17. Que me imagino
Lo recuerdan de la semana pasada y si no, lo volvemos a leer. Porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, ¿quiénes primero suben? Los muertos en qué? Muertos son los muertos en Cristo. No, allá vamos a ver esa, no. Allá vamos a ver a Jacob, no. Los muertos en Cristo, porque viene por la iglesia. El tiempo de Israel es otro que le vamos a explicar aquí, ahorita. Segundo, van a resucitar, como lo dice allí, ¿verdad? Va a haber una resurrección. La resurrección de los que murieron en Cristo. Tercero, los creyentes abandonan la tierra, se van con Él, suben ante la presencia. ¿Quién es el que los viene a buscar? El mismo Jesús. El mismo Jesús viene a buscar a los creyentes. Pero en Mateo nos dice, hay una parte cuando Jesús dice, dos estarán caminando, uno será llevado y uno será dejado. Pero no está hablando del rapto, está hablando de su segunda venida, cuando Él venga a juzgar. ¿Y saben quiénes serán llevados? ¿Qué dice en la parábola de la red? ¿Quiénes iban a hacer esa depuración? Los ángeles. Entonces el que será arrancado no es el que es bueno, no es el que creyó en Cristo o el que perseveró hasta el fin y no se dejó marcar. El que será llevado por los ángeles, ¿qué dice en la parábola de la red? Que serán echados fuera. Es decir, los sacan hacia afuera, hacia el lago de azufre. En ese momento te agarra un ángel y no es que te va a llevar para el cielo. En ese momento te agarra el ángel y te tira con el anticristo y con el falso profeta para el lago de azufre. Son dos eventos diferentes. Los que van a ser desatajados van a estar en el milenio con Cristo. Pero los que van a ser llevados en ese momento van a ser por los ángeles, no por Cristo, porque están siendo juzgados y separados. En dos bandos, los cabritos y las ovejas. Entonces aquí cuando hablaba Pablo, ¿verdad?, de lo que le reveló Cristo en este misterio, no se habla aquí del establecimiento del reino, ¿verdad?, sino como leíamos en Mateo 25, es cuando Él venga por segunda vez, es que va a establecer el reino. Lo otro es, que aquí no está, pero también es que cuando Jesús venga por la segunda venida, todo ojo le verá. Cuando aquí en el rapto no dice si lo van a ver, así que asumimos que nadie lo va a ver, que esto es un secreto, porque si no Pablo no diría, esto es un misterio. ¿Para qué va a ser un misterio si todo el mundo lo va a ver? No, es un secreto. Este es uno de los tantos secretos que Dios le revela a Pablo, el misterio del rapto y del arrebatamiento. Entonces, ya que entendemos que la segunda venida de Cristo ocurre después del rapto, entonces vamos a ver qué es eso de la segunda venida de Cristo. Hasta la siguiente. La segunda venida de Cristo es un evento que tiene que ocurrir y que ocurre después de la gran tribulación. Para que Jesús venga tiene que ocurrir primero la última semana de la semana de Daniel. Si no ocurre este evento, Jesús no viene. Y todavía ese evento no ha pasado. Y lo explicaremos a continuación. Se dice que tribulación significa aflicción, persecución, angustia. Y dice en Daniel 12:1 que no va a haber un tiempo más angustioso que ese. Dirán ustedes, más angustioso que lo que vivimos ahorita, sí. Esto solamente es principio de dolores. Para ese tiempo es un tiempo de angustia como no se ha vivido ni se verá en la tierra. Un tiempo de angustia. Dice en Daniel 12, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Tiempo de angustia, de ansiedad,
¿No se han fijado que en este último siglo XXI ha aumentado la ansiedad? Los niños tienen ansiedad. Vamos a preguntar si a la gente del siglo XX sufría de ansiedad a pesar de estar en plena guerra mundial. No sufrían. Y ahora hay menos problemas por el cual vivir en ansiedad, pero la gente vive en ansiedad. Porque se ha creado una cultura para generar ansiedad. Porque está establecido desde que Pablo ya predicaba, se decía que estaba ya siendo instaurado el misterio de la iniquidad, otro misterio. El misterio de la iniquidad, que es el que prepara para el gobierno del anticristo. Y llegamos a este tiempo de angustia, pero no de gran angustia, apenas estamos en angustia parte 1. Es tanto que se habla que han aumentado las enfermedades depresivas y de ansiedad. Tanto que aconsejan que todos deberíamos ir al psicólogo. Antes decían no, al psicólogo van los locos. No, ahora todo el mundo, porque todos estamos en ansiedad. Entonces, esto es un preámbulo para este tiempo, el tiempo de la gran tribulación. Dice Jesús, cuando le preguntaban los discípulos de cómo sería ese tiempo final, en Mateo 24:21, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, ni cuando Noé, que tuvo que Dios acabar con el mundo, va a haber la tribulación que se presentará en esos 7 años. Entonces, yo tengo que entender los tiempos para saber cuándo venga a pasar estas cosas, porque no me vengan a decir 4 palabras y yo crea que Cristo viene mañana y me mandan a vender la casa y le doy los cobres al que me está diciendo. Porque yo tengo que saber de qué me están hablando, porque si no cualquiera me engaña. Por eso cuando Jesús hablaba con los fariseos, en Mateo 16 del 1 al 3, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrara señales del cielo. Mas él les respondió, les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles o se pone rojo. Y por la mañana, hoy habrá tempestad porque tiene arreboles en el cielo. Es decir, cuando es en la mañana es diferente porque ahí sí va a llover. Si es en la noche no, porque varía. O sea, saben leer el tiempo o que va a llover o no. Mas las señales de los tiempos no podéis. O sea, ustedes se creen sabios, pero no pueden ver que yo soy el Cristo. No pueden ver que las señales se han cumplido. Porque resulta y acontece que él estaba hablando de Daniel. Y le estaba hablando que él era el Mesías que decía Daniel. Y que las señales se habían cumplido. Que los años habían pasado y no lo podían ver. Y se creía sabio. Entonces aquí hay una exhortación a que yo debo saber en qué tiempo estoy. Claro, la hora exacta nadie la sabe, pero yo tengo que saber por las señales que tan cerca estoy de que eso se cumpla. Entonces Jesús, cuando los discípulos le preguntan en Mateo 24 cuáles serían las señales, creo que ya ustedes deberían sabérselas de memoria, ¿verdad? ¿Cuáles serían las señales que iban a ocurrir antes del fin? En Mateo 24, le dicen en el 3, le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿De señal de qué? De tu venida. Ya vimos cuál es la segunda venida, ¿verdad? Que viene como rey. ¿Cuáles señales son? Y del final de los tiempos. Y él les dijo, mirad que nadie os engañe. Entonces voy a traer otra exhortación. Que nadie te engañe. ¿Y cómo nadie me va a engañar? Conociendo, estudiando. Pues si yo no estudio, cualquiera me puede engañar, ¿verdad? Entonces él les dijo, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Falsos maestros.
falsos maestros en la iglesia. Cuando la iglesia cristiana se separa en el siglo XVI, cuando Martín Lutero hizo la reforma protestante, estaba tan contaminada la iglesia que tuvo que ocurrir una división de la misma. Ya desde los tiempos de Pablo habría, pero cuando ha aumentado más, cuando vemos que la supuesta iglesia cristiana es la que lleva a la gente a la idolatría y a vivir la vida loca, porque todos me perdonan, porque si yo pago cuando me están rezando en los 8 días, pues yo me salvo. Yo pago $20 y mi alma se va al cielo, porque está en el limbo. Entonces pago 20 y se va para el cielo. Entonces, Martín Lutero, al ver esto, él dijo: ¿cómo es posible que vayan a engañar a la gente, a decirle que si pagan un dinero van a ser salvos? Entonces, desde el siglo XVI podemos ver que los falsos maestros se han apoderado de la iglesia cristiana hasta el punto que la han dividido en varias, y todavía estamos así, divididos. Podemos ver otra señal: las guerras, ¿verdad? Dice: y oiréis de guerras y rumores de guerra, y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin aún. Estas señales tienen que pasar primero, pero no es el fin. ¿Y cuáles son las señales? Se levantará nación contra nación. No han habido peleas entre un país y otro, pero no han habido guerras de carácter mundial hasta que ocurrió la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? En el siglo XX. Entonces ahí se cumplió otra señal, que es las guerras entre naciones, el aumento de la persecución de los cristianos. Yo no sé si se han dado cuenta, pero desde que los apóstoles fueron a predicar, después de que se fue Cristo, han perseguido a los cristianos. Más bien deberían asustarse cuando no los persiguen, porque eso quiere decir que no están hablando la verdadera palabra de Dios, porque ahora es moda. Pero cuando te burlan, está bien, porque estoy diciendo verdades que están molestando a la gente. Pero si la gente me aplaude, algo está mal. Pero si te molesta en la carne lo que están diciendo y te reflexiona a cambiar y te mueve el espíritu, la palabra está bien, es la sana doctrina. Hay exhortación, porque el Espíritu Santo es el que nos lleva a la verdad y es el que nos lleva a la justicia. Entonces, en los últimos tiempos estamos viendo que la persecución ha vuelto a aumentar. ¿A qué punto? No sé si lo han visto, pero en Estados Unidos ya no puedes ponerte una camisa que diga Cristo porque estás propagando una religión y no se puede, te llevo preso. Pero sí me puedo poner una camisa que diga Satán, porque esa no propaga nada. Porque lo bueno lo llaman malo y lo malo lo llaman bueno. Entonces aumenta la persecución de los cristianos, abundará el pecado en todas partes y el amor de muchos se enfriará. Se predicarán las buenas nuevas en todo el mundo. Esta es la parte final. La parte final es esta. Esta es la última parte. El último del libro de la vida de los gentiles todavía no ha dicho amén, que acepto a Cristo como mi Señor y Salvador, porque si no ya nos hubiéramos ido, y se lo explicaré más adelante. Pero todo esto es ¿qué? El preámbulo. Todo esto es el preámbulo a esa hora de la séptima semana. Entonces no estamos en un periodo que podríamos llamar pretribulación. Y si no te has dado cuenta que estás en ese periodo, te invito a que abras los ojos y mires alrededor, lo que pasa alrededor tuyo. Porque si estamos metidos en el teléfono, como es, este es un medio de distracción. Porque entonces no me doy cuenta de lo que pasa a mi alrededor o me acostumbro a ello, al punto de que ya lo veo como normal. Entonces Jesús, hablando allí entre Mateo 24 y 25, les decía que aquellos tiempos serían como los días de Noé. Y recordando una predicación pasada, les decía que en los tiempos de Noé ocurrieron varias cosas y que se han dado también. Multiplicación de la población. Solamente entre el siglo XX y XXI, en el siglo XX, del siglo XX para atrás, no llegábamos ni
millón de personas en todo el mundo. Ahora en el siglo XXI llegamos a 8 billones de personas. Multiplicación, ¿por qué en los 20 siglos pasados no? Y en este siglo sí. Porque este siglo se acerca a su hora final. La multiplicación exacerbada. El pensamiento era de continua maldad. Dice en Génesis 6:1 que el hombre solo pensaba lo malo. No sé si se han fijado, pero ahora los muchachitos de 3 años, hasta ellos ya están contaminados, ya, o sea, hay maldad. Eso no se veía. La inocencia duraba que hasta los 8, 9 y dependiendo. Ahora ya a los 3 ya se está perdiendo la inocencia. Ya hay maldad. Transgresiones genéticas como las que ocurrieron en Génesis 6, que los ángeles se mezclaron con los seres humanos y ocurrieron unos seres llamados Nephilim o gigantes, ¿verdad? Tiene que haber una transgresión genética porque Satanás necesita acabar con todo lo que creó Dios, el orden natural y la genética del hombre. Yo no sé si saben, pero ya están jugando con la genética. Desde hace años, desde la clonación de la oveja, pero ahora estamos a un nivel más avanzado. Y que la gente esté despreocupada por el fin. Y aquí no hablo solo de la humanidad, porque la humanidad no sabe. Hablo de la iglesia. A la gente, la iglesia no les preocupa en qué hora estamos, porque están afanados con los quehaceres de la vida. Marta, se volvieron Marta. Voy a lavar, voy a planchar, y en vez de ser como María, ¿verdad? Estar ahí sentadas en los pies de Cristo. Entonces no se dan cuenta de las señales que hay. Entonces, Daniel, que le fue revelado al principio cuando serían esos tiempos finales, a él Dios le reveló todas esas señales que en Apocalipsis son desglosadas y explicadas y todavía sí son confusas. Pero él no entendió. Dice en Daniel 3, en el 4: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. ¿No sé quién lo iba a entender? Nadie. Es más, aquí dice una parte que dice: yo vi y no entendí, dice Daniel. O sea, él vio y no entendió. Y Daniel fue el único, el más sabio de ese momento, que fue capaz de revelar un sueño que ni siquiera se acordaba a Nabucodonosor. O sea, le reveló un misterio de esa magnitud. Pero él vio y no entendió. Pero ¿saben cuándo se revelará este sello de este libro? Dice: hasta el tiempo del fin. Entonces, cuando yo esté cerca del tiempo del fin, estas visiones que tuvo Daniel serían reveladas. ¿Y qué tiene que haber? Muchos correrán de aquí para allá. Primero, migraciones por doquier. No es solo Venezuela que está migrando. Vayan a Europa y la migración de los países árabes hacia Europa. Vayan a Europa y la migración de los países africanos hacia Europa. Es una migración porque la gente no haya donde buscar paz, y paz no va a encontrar. Porque es tiempo de ¿qué? De angustia, y de más angustia. O sea, estamos en el de angustia y viene el de más angustia. Porque paz no va a encontrar. Entonces la primera señal ya la vieron, y la vieron en carne propia, porque cuando en la vida Venezuela había migrado gente, nada, ¿verdad? Durante toda su historia la gente venía acá a dar para acá, y ahora se acabó la paz aquí, porque tiene que acabarse en todas partes, y la gente migra de aquí para allá buscando paz y no va a encontrar. El segundo, que la ciencia se aumentará. No sé si saben, pero desde el siglo XX hasta el XXI, es más, pueden mirar lo más simple con mirar el teléfono. Mira tu teléfono y la edad que tienes. ¿Cuándo se inventó el teléfono? Y todos los avances que han pasado desde que se inventó hasta la edad que tienes ahorita. Y solo apenas hace como 3, 4, 5 años se inventaron las videollamadas que aparecían en los supersónicos. Ay, tú lo ves, es mentiroso, mira que una pantalla ahí que se veía la gente. Pero ahora lo estás viendo y te parece normal, ¿verdad? Te acostumbraste y ahora lo ves normal. Pero si te podés analizar, eso no había pasado antes. ¿Por qué en 21 siglos no habían inventado el teléfono? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué cambió?
¿Qué varió? ¿Por qué aumentó el conocimiento? Porque se acerca la hora. Y para que podamos entender la visión, tiene que aumentar la ciencia. Porque si no, no voy a entender lo que ni siquiera Daniel entendió. Entonces, esta visión es para nosotros, los del tiempo final. Y yo tengo que tener ese deseo de entenderlo. No como los fariseos, ay, sí, danos señales. No, yo tengo que ver y mirar a la higuera para saber cuándo va a dar fruto o cuándo es su hora. Entonces aquí hay algunas señales. Falsos maestros. Miles de cristianos han abandonado la iglesia metodista, y no se ve, pero es una bandera gay. Porque hay una lucha interna en Estados Unidos en si aceptar o no a los homosexuales. Entonces muchas iglesias se han separado porque hay una lucha entre la verdad y la mentira. Este que está aquí es un cantante. Era un cantante portugués de Dios. Y hace apenas 2 años él dijo, yo soy gay, soy libre. Y ahora es transexual y está llevando su cambio de género a mujer. Este de aquí es un pastor de una iglesia en Estados Unidos que está reuniéndose con Biden para afirmar que la Biblia no prohíbe el aborto. Eso es mentira. Entonces yo les invito a abrir los ojos y ver en qué tiempo están. Primera señal, falsos maestros, ¿la están viendo? Siguiente. Persecución a los cristianos. 50 muertos deja el cruel ataque de la iglesia en Nigeria. Allí en los mismos países africanos lo arrestan por hacer un estudio bíblico. En la India, una ley que prohíbe ser cristiano. Y si lo eres, hay como 10.000 religiones y 10.000 dioses, pero yo te prohíbo ser cristiano. ¿Cuántos dioses hay en la India? Yo creo que pierden el número, porque salen como que paren y se reproducen. Pero está prohibido ser cristiano. ¿Por qué? Porque este tiempo yo necesito de que la gente se mantenga en la mentira y la verdad está en Cristo. Esto es en Estados Unidos. Arrestan al predicador callejero por considerarlo un peligro. O sea, él es un peligro. No los niños que llegan a la escuela disparando, eso no. El pastor cristiano que está predicando de Cristo para que la gente se cambie y se transforme y sea mejor persona. Pero los niños de 11 años que llegan en los tiroteos, porque apenas ayer hubo un tiroteo en un centro comercial en Estados Unidos, eso no es malo. Pero predicar de Cristo es malo. Entonces, persecución de los cristianos. Y vuelve a arreciar. Se había calmado, ¿verdad? Porque estaba de moda. Porque estaban de moda la predicación de la prosperidad y todo eso. Pero como otra vez la iglesia está volviendo a su base, eso carcome, ¿verdad? Decir la verdad, otra vez comienza la persecución a los cristianos. Los terremotos, ¿verdad? Decía Cristo que iban a haber terremotos en todas partes del mundo. Y ustedes dirán, ay, pero terremotos no han ido siempre. En todos lados, dígame si en Chile, tiembla todos los días. Pero aquí por año han llevado una estadística. Y esto es de 1980 a 1990. Y pueden ver el número de veces que sucedían los terremotos de grandes magnitudes y la cantidad de muertos. De la siguiente. Ya de 1990 al 2000 aumenta la cantidad de muertos y aumenta de que eran cifras de 2 a cifras de 3 la cantidad de terremotos que ocurren a nivel mundial de grande magnitud. Ya entre el 2000 y el 2010 esas cifras se siguen multiplicando y unas cifras de 3, sino cifras de miles y de cientos de muertos, y se sigue subiendo la cantidad de terremotos a nivel mundial. Y en los últimos 20 años ya no hablamos de cientos, hablamos de miles de sismos que ocurren a nivel mundial. Desde el 2000 al 2021. Es más, este mismo año pueden ver el de Turquía, que parecía la tierra como si fuera pan y que se estuviera resquebrajando.
Pero si yo no veo que en los últimos años ha venido aumentando la cantidad de terremotos al mismo tiempo, y no veo, ¿verdad?, porque estoy distraído en las ansiedades de Marta, entonces no voy a ver que estoy acercándome a los últimos tiempos. Otras cosas que están ocurriendo, y no sé si las ven, es el aumento de la maldad y de la corrupción de la moralidad del hombre. Pueden ver aquí como la vicepresidenta, que es la que realmente manda en Estados Unidos, porque no sé si se han dado cuenta que en Estados Unidos está un señor que tiene Alzheimer y que ella es la que manda, dice que los bebés por nacer no son seres humanos reales, que ellos no son seres humanos, hasta que nacen no es un modo que te está chupando ahí la sangre. Puedes acabar con él porque es tu cuerpo y es un parásito que tienes ahí. Entonces eso es uno de las líderes de las grandes naciones. Ya Donald Trump lo decía, y no es por partidario político, estoy hablando simplemente de lo que ocurre en el mundo. Se prohíbe orar en las escuelas, porque no sé si saben que se ha prohibido llevar la iglesia, por la Biblia, a las escuelas, que estaba desde el gobierno de Obama, hicieron eso de que estaba prohibido llevar la Biblia. Él trató de rescatar eso trayendo la Biblia y otra vez lo quitan, porque es molesto, de nuevo digo, es de nuevo que la verdad se acerque a la gente. Está mal orar, pero está bien llevar a hombres vestidos de mujer a que les hablen a los niños de que ser transfor está bien. A ver, no se ve la imagen, pero es un transfor hablando a los niños de que eso está bien, de que te puedes vestir de rosa, porque si tú te sientes niña está bien. Y eso lo llevan a los niños no de secundaria, eso es al preescolar, porque yo necesito dañar al inocente. Yo necesito sembrar en la mente de los niños. ¿Qué dice Jesús acerca de los niños? Dejen que los niños vengan a mí. ¿Pero qué quiere Satanás? No, vengan a mí. Otra dice, pero no, eso solamente pasa en Estados Unidos. Eso es Estados Unidos, porque Estados Unidos es así. ¿Qué dice la ONU? Quiere establecer el aborto como un derecho. Y en el momento en que yo lo establezca como un derecho, yo no lo puedo prohibir. Y la ONU es una organización mundial. Esta es una serie infantil de, creo que es Jurassic World. Y ya hacia la segunda o tercera temporada se pueden ver parejas lésbicas, parejas homosexuales. Entonces tú le das, yo voy a dejar a mi hijo viendo Disney, porque eso es sano. No creas. O yo le voy a instalar el YouTube Kids. Sucede, ya acontece que tú los primeros meses está bien, pero a medida que avanza, siempre van a estar estas ideas de los progresistas, de llamar a lo que es malo como bueno. Y eso sembrarlo en la mente de los niños. Esto en Canadá. Celebran que niña de 4 años va a hacer su transición a niña, porque ella tiene la madurez emocional para decidir que ella quiere ser niña. Y lo celebran y hacen una marcha en honor a eso. Pero yo no veo que eso está pasando en el mundo, porque estoy muy distraído ahí barriendo, limpiando, angustiándome. Porque eso es lo que quiere Satanás, que estés distraído, que no te des cuenta de lo que está pasando. Templo Satánico realizará un evento en una escuela, porque como somos una religión, yo tengo que decirle a los niños que Satanás también los puede ayudar, y me tienen que permitir, porque yo soy una religión, así como permití que hablen de Cristo. Y ya eso lo están haciendo. Yo, mientras estuve en Colombia, en un colegio cristiano, se me acercaba una niña que decía, yo quiero ser satanista. ¿Y saben cuántos años tenían hablándole de Cristo? Pero ella quería ser satanista. Imagínate eso estando en un colegio cristiano. Ahora imagínate que yo llevo a la escuela el satanismo. Ahora sí. Esta es la ministra de España. Dice, los niños tienen derecho a tener relaciones sexuales con quien les dé la gana. Eso está bien, porque los niños tienen la madurez emocional de decidir que ellos quieren tener relaciones sexuales.
Y es tanto que ahora enseñan en las escuelas cómo masturbarse y todas esas cosas, pero yo no las veo, de nuevo no las veo, como iglesia no las veo, porque no estoy mirando lo que está pasando alrededor de mí. Esto es en Chile, no, pero eso pasa en España siempre ha sido pervertido. Esto es en Chile, aquí cerquita. Esta es una maestra realizando un matrimonio entre dos niñas, colocándole las argollas, porque eso está bien, porque si ellas son amiguitas, entonces las podemos casar, y eso está bien. Yo me hago de cura y las caso. Grupo satanista afirmó que matar a los bebés por nacer, o sea, los abortos, forma parte de su ritual. O no sabían que eso no ha acabado. Las quemas de Baal a los niños, eso nunca acabó, simplemente se transformó. El ministerio o el misterio de iniquidad sigue presente. Y una de las principales rituales es acabar con los niños. Y una de las cosas que más enfurecía a Dios en los tiempos de Israel fue eso, que quemaran a los niños en sacrificio, y ahora lo hacen abortando porque es mi cuerpo. Y entonces cuando prohibieron en 2 estados prohibir el aborto, salieron los satanistas, no lo pueden hacer, porque eso forma parte de nuestro ritual. No, pero no lo sabías. No sabías que el aborto forma parte del ritual de Satanás. Y que lo estén poniendo en todo el mundo solo te habla del tiempo en el que estás. No, esto lo vio todo el mundo, pues todo el que tiene el teléfono lo vio. Como el Dalai Lama besó al niño delante de todo el mundo, y no es solo eso, porque la gente aplaudiendo, la gente celebrando. Si eso lo hace así delante del público, ustedes imagínense en lo secreto. La pedofilia actualmente la quieren poner como una orientación sexual, porque eso no está mal, sino que a mí me atraen los niños y está bien, y si al niño le gusta, estamos bien. Y crear su propia bandera, así como la bandera lo tienen los gays, bueno, así ya eso está en instalación. Disney, no, pero Disney es sano, porque yo le voy a poner a Mickey Mouse en el teléfono. Aquí hay un programa de televisión que se llama Little Demon, donde hacen propaganda satanista y hacen rituales satánicos en pleno programa. Eso siempre lo ha habido, pero ahora es más descarado. Y lo otro, lo que ya estamos viendo, que los hombres se creen mujeres, las mujeres se creen hombres, y entonces si tú le dices a alguien que es transexual que no es así, tú eres un transfóbico, porque tú tienes que aceptar que él es mujer. Bueno, una pareja en Europa, la mujer que hizo el cambio a hombre salió embarazada del hombre que ahora es mujer. Entonces ahora él quiere hacer valer su derecho, él que es mujer, que es el primer hombre que tiene un hijo, que pare. Y entonces las leyes, él va a meter un juicio contra eso hasta que eso no se haga así como él desea. ¿Y qué ha provocado esto en los niños? Estas son las generaciones. Las generaciones las ponen por nombre. La generación Z es la generación que viene de 1997 a 2004. La generación de los millennials son de 1981 a 1996. Y de allí para allá, generación X, son los que es más abajo. Entonces se ha demostrado que ahora hay más adultos que pertenecen a la comunidad a medida. ¿Quiénes son los que más pertenecen? Los de las nuevas generaciones. ¿Pero por qué? Porque ahora tienen menos miedo a salir del closet. No, es porque yo los estoy bombardeando desde el 1980 con una campaña de decirte que la homosexualidad está bien, que la pedofilia ya pronto también va a estar bien, y nace cada día más confundidos. Y en vez de yo decirle a una persona que está confundida, decirle está bien, al niño que se viste como niña, decirle está bien, yo te voy a dar hormonas, yo te voy a castrar y te voy a convertir en niño. Para que 6 años a 7 años después, porque eso es lo que pasa, se suicida porque tiene cambios hormonales y tal alteración que luego el desprecio que siente hacia sí mismo lo lleva a suicidarse. Pero está ya instalado y desde mucho tiempo
el misterio de iniquidad, que es el que trae el anticristo. Solamente que no lo veo, pero tengo que verlo para yo entender en qué tiempo estoy. Abundará el pecado en todas partes. Esto no es solamente en Europa, no en Estados Unidos, ya vieron que en Chile, en Brasil, todo cerca y hasta aquí. Eso no está pasando lejos de mí, eso está pasando cerca de mí. Yo tengo que darme cuenta del tiempo en el que estoy. Los otros dicen, ay no, pero no hay amor como el amor de madre. Ese es el amor más grande. No, el amor más grande es el amor de Dios. Y yo te lo voy a demostrar. Condenan a una mujer que abusó de su bebé de 20 meses para grabar videos y venderlos como pornografía. Ratifican condena contra una mujer que trató de matar a su hija dejándole abierta la llave del gas. Pero muchos quieren tener hijos y no pueden, ¿verdad? Pero esta generación, donde abunda la maldad y carece del amor natural, es capaz de abortar a sus hijos antes de nacer y de matarlos después de que ya nacieron. Lo otro allá es una mujer que cuidaba a un niño y también la abusaba. Abusaba de él y vendía los videos. Entonces, ¿qué dice Jesús allí? Que el amor de muchos se enfriará. Tienen que mirar a su alrededor para darse cuenta que eso ya va a pasar. Que ya eso está pasando. Que eso ya está sucediendo. Que eso no son tiempos venideros, que como decía Pedro, ay, desde que están diciendo que Cristo viene. No lo tomen por tardanza. Tómenlo por misericordia, pero no porque no esté pasando las señales, sino por la misericordia de Dios, porque me da falta el último que diga amén, excepto a Cristo. Dice en 2 Timoteo 3, del 2 al 8, la ley ahora sí la sigo. Nos habla de esa generación de la que estamos ahorita, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. Entonces, en los últimos tiempos, el egoísmo de la humanidad es de tal magnitud que el amor más grande que tiene la humanidad, así sea atea o no, que es el amor a los padres, o el amor de padre a un hijo, no está, no existe. Y de ahí en adelante mucho menos, porque si no quieres a tu propia familia, que convives con ellos todos los días, menos a alguien desconocido, o menos a Dios, que no lo ves. Entonces ahora sí hablamos de la gran tribulación. Si ya yo sé que entonces estoy en un periodo de pretribulación, y ya yo sé que primero tiene que ocurrir el rapto, ¿verdad?, para que ocurra la tribulación, y que no es lo mismo la segunda venida de Cristo y el rapto, ¿qué es la tribulación? La tribulación es un periodo de gran angustia que es de 7 años. Y quien se dispuso a entender esto, o a quien Dios le reveló esto, primeramente fue a Daniel. Daniel estaba orando. En Daniel 9 es una intercesión de Daniel. Daniel quiso entender una profecía. La profecía Dios se la reveló a Jeremías. La profecía de los 70 años. En Jeremías 25 nos habla de cómo Dios, a través de Jeremías, durante 23 años le dijo a Israel, arrepiéntete. No se arrepintieron. Y entonces llegó sobre ellos gran calamidad, como nunca se había presentado en Israel. En Jeremías 25 5:2. Sucedió y aconteció que a Israel lo conquistó Babilonia
Pero ya eso se los había dicho con antelación. Durante 23 años les dijo, a ustedes les van a castigar Dios. Lo va a castigar Dios. 23 años estuvo Jeremías predicándole a Israel. Pero ellos como actualmente no, eso no va a pasar. Cristo no viene todavía. Todavía me da chance de casarme, tener hijos, nietos, bisnietos. Mientras yo tenga esa mentalidad, me llega la hora y no me doy cuenta. Dice en Jeremías 25:9, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas las naciones de alrededor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla. Dice en el 11, y toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. O sea, le dio un tiempo, 70 años. Pero sucedió y aconteció que pasaron los 70 años y ellos seguían siendo esclavos. Claro, ya no era de Babilonia, ahora era de otro. Por eso Daniel decía, pero ¿qué pasó aquí? No se cumplió la palabra de Dios. ¿Ustedes creen que la palabra de Dios no se cumple? ¿Saben por qué ha pasado ese castigo Israel? Algunos de ustedes saben por qué Israel tuvo que tener 70 años. Exactamente 70 años castigado, sin volver a su tierra, o sea, con la tierra desolada, y no había nadie. Sucede y acontece que ese fue un castigo por no guardar el día de reposo. Ellos, en las leyes y mandamientos que les dio Dios, en Levítico 25, del 1 al 4, dice que cuando ellos sembraran, ellos 6 años iban a cosechar, pero el último año era de descanso. Y ustedes dirán, ¿cómo va a vivir una persona de un año sin cosechar? ¿De qué van a vivir? Pero Dios les dijo ahí mismo, les dijo que Él les iba a dar ese último año de cosecha el doble para que vivieran ese año sin cosechar y dejaran descansar la tierra. Sucede y acontece que desde el gobierno de Saúl hasta el gobierno de Sedequías, si cuentan los sabatos, que son esos años de descanso, pasaron 70 sabatos. 70 años tuvieron ellos sin cumplir la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo se lo iba a hacer para Dios? 70 años. Dice en Levítico 25, del 1 al 4. En el 3, 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tus viñas y recogerás, pero el séptimo tendrás descanso. Y si no pasa eso, ¿qué va a pasar? Si yo no hago eso, ¿qué pasará? Si yo no cumplo la ley de Dios, ¿qué pasa? Dice en el Levítico 26, del 18 al 34. Y si aún con estas cosas no me oyeres, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Y ahí sigue diciéndole todo lo que iban a pasar, hasta el 34, que dice. Y entonces la tierra gozará sus días de reposo, porque yo los voy a desolar, yo los voy a sacar de ahí, y los días de reposo se tienen que cumplir. ¿Se cumplieron o no? 70 años dejaron de sembrar. ¿De qué les sirvió quebrar la ley? Porque la palabra de Dios se cumple, quieras tú o no quieras. Porque yo no quiero, no voy a hacer la voluntad de Dios. No, la vas a hacer, queráis o no queráis. Pregúntele a Jonás, quieras o no quieras. Israel durante 480 y tantos de años no cumplió la palabra de Dios. Durante todos esos reyes que estuvieron, ellos sembraban el día que no era, pero Dios les hizo cumplir en un día de castigo, para ellos 70 años, el castigo que había de venir. Entonces Daniel, viendo todo eso, que ya Dios cumplió su palabra, que ya Dios pasaron los 70 años,
y ellos seguían presos, Daniel dice: yo voy a orar. Algunos de ustedes, cuando ven que Dios parece que no habla, ustedes en vez de ponerse a quejarse, oran. Ay, no, ya Dios no me escucha. Por eso es que Dios llama a Daniel muy amado. Porque en vez de ponerse a quejarse, él busca entender por qué. En vez de por qué Dios no me escucha, por qué no me analizo qué estoy haciendo mal, que por Dios no me escucha. ¿Será que estoy pidiendo bien? Porque dice en Santiago que pedís y pedir mal. ¿Será que estoy pidiendo bien y por eso Dios no me escucha? Estoy pidiendo mal. Ah, no, es que Dios es malo. Es muy fácil decir. La palabra de Dios se cumple. Se cumple. Si Él te dijo una cosa y esa cosa es verdadera, se va a cumplir. Entonces en Daniel 9 oró. Él se puso a analizar y dijo: ya estamos con el imperio persa, medo-persa, ya pasó, ya derrotaron a Nabucodonosor, se murió, y aquí estamos presos todavía. Entonces dice la palabra en Daniel 9 que él oró, él intercedió por su pueblo. Él no había cometido nada. No sé si saben la historia de Daniel, porque a Daniel se lo llevaron deportado en la primera deportación. O sea, que culpa tenía él de ser un príncipe en ese momento. Lo llevaron, lo metieron por ser estudiado, lo metieron ahí como servidumbre, pero una servidumbre de gala, o sea, una servidumbre de la high. Pero como vas a estar cerca de mí, yo tengo que castrarte por si acaso me vayas a preñar a una mujer. Entonces te vuelvo eunuco. Todo lo que sufrió Daniel, simplemente por ser sabio. Ay, pero yo me quejo del todo. Daniel en ningún momento yo veo en la parte de la Biblia, porque la Biblia siempre nos dice cuando alguien se queja, ¿verdad? Siempre. Moisés se quejó, Jonás se quejó, pero Daniel no se quejó. Estuvo con los leones, Daniel se quejó. No, por eso es que muy pocas veces Dios llama a alguien muy amado, y Daniel es muy amado. Y por eso Dios bendijo a Daniel revelándole el futuro. Y nosotros estamos llamados a entender este futuro, para que no nos llegue de sorpresa o como ladrón en la noche. Entonces Daniel está orando y ora y pide perdón y todas las leyes, y dice: está bien, porque se tiene que cumplir tu ley, y es razón, tu castigo es verdadero, porque lo merecíamos, a pesar de que él no estaba incluido ahí, pero él se metió ahí en el paquete, porque él era el rey. Él no dijo: no, pero yo no, todos pecamos contra ti. Entonces le responde un ángel. ¿Saben qué ángel? El ángel Gabriel, que es el mensajero por excelencia. Y le dice en el 20: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego, o sea, estaba ahí llorando, quebrantado totalmente, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión, en las primeras visiones, porque Daniel tuvo muchas visiones, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. ¿Por qué? Porque eres muy amado. Ay, porque no otro profeta. Amado. ¿Cómo era Jeremías? Dios mío, un llanto, una cosa todo el tiempo. Pero Jeremías a ti no, es a Daniel, porque Daniel no está llorando todo el tiempo. A Dios no le gusta la queja. Pregúntenle a Israel, que tuvo 40 años por estarse quejando. Yo he cambiado mi manera de orar, yo no me quejo. Si estoy cansada, digo: Dios, gracias porque me das un trabajo. Mucha gente quisiera tener un trabajo. No voy a reclamar si estoy cansada. No. Eso es lo que para ti es un cansancio y para otros es una bendición. Entonces dejemos de quejarnos tanto, para que seamos llamados muy amados. ¿Entiende pues la visión? O sea, aquí vamos a ver el objetivo de las 70 semanas de Daniel. Las 70 semanas de Daniel, ¿para quién son? Aquí dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Aquí existe la iglesia? No. ¿Para quién son las 70 semanas? Para Israel.
No es para la iglesia, es para Israel. Y sobre su santa ciudad. ¿Para qué? Aquí están los objetivos. Estos son los objetivos de las 70 semanas. Para poner fin a la rebelión de Israel. Para poner fin al pecado de Israel. Para expiar la iniquidad de ¿quién? De Israel. Para traer justicia perdurable. Para sellar la visión y la profecía. Y para ungir al santo de los santos. Son 7 objetivos. Son que no se han cumplido, porque yo veo a Israel y siguen sin creer en Cristo, ¿verdad? O sea, no puedo creer en las falsas teologías que dicen, no, ya Cristo vino, como dicen los testigos de Jehová. No, ya ellos vinieron en 1914. No ha venido, porque Israel sigue aquí, sigue pecando y sigue rebelde, entonces no se ha cumplido. Entonces el ángel empieza a explicarle las 70 semanas. Las 70 semanas tienen esta explicación. Él le dice, ¿verdad? Él empieza a dividir el tiempo de la semana, que tiene que cumplirse para que se cumplan los 6 objetivos. Dice así: después de este periodo, esta es la Nueva Traducción Viviente, de 62 conjuntos de 7, matarán a quien. Ahora escucha y entiende el 25. Pasarán 7 conjuntos de 7, porque aquí estamos hablando de semanas de años. No estamos hablando de años, sino de un conjunto de años, de semanas. Y cuando yo multiplico, ¿verdad? 7 por 7 me da 49. Y cuando vuelvo me quedan 62 semanas. Y cuando yo las multiplico, 62 por 7, entonces me da 483. Entonces son 2 periodos que le está hablando el ángel. Le dice que pasarán 7 conjuntos de 7 más 62. Lo dividió en 2 las primeras 69 semanas. Primeras 7 semanas por el primer conjunto de 7 por 7, que son 49 años, fue el tiempo que tardó Israel en construir su templo, porque aquí dice que eran tiempos peligrosos donde ellos iban a construir su templo, en el mismo 25. Es el momento que se da desde el momento que se da la orden de reconstruir Jerusalén hasta que venga Jesús, y van a pasar 69 semanas, pero son divididas en 2 partes. Las primeras 7 semanas o 49 años, que fue lo que se tardó en construir el templo. Y esto va desde el año 444 antes de Cristo, que es la orden de Artajerjes, hasta que se termina el templo. Y cuando ustedes lo restan, da exactamente 49 años. Porque la palabra de Dios se cumple. Si él dijo 15 días, son 15 días. Si él dijo 40, iban a ser. Y a los 49 años, como dicen Esdras, se terminó el tiempo. Las otras 62 semanas, ¿verdad?, que faltan para las 69, al sumar, ¿verdad?, las 434 más las 49 te dan 483 años, que tenían que pasar desde lo que dice aquí, desde la reconstrucción de Jerusalén hasta que venga el Mesías. Entonces, cuando te bajan los cálculos y empiezas desde el año de la reconstrucción de Jerusalén hasta la entrada de Jerusalén, de Jesús con el asno, te da exactamente los 483 años. Se cumplen las 69 semanas. Entonces, no porque esto no es así, no es exacto. Lo que pasa es que los años anteriormente eran años lunares y eran 360 días. Pero si los calculas con los años lunares, te da exactamente el año 33 después de Cristo, que cuando Jesús tenía 33 años, que es cuando Él entra a Jerusalén para ser crucificado. Entonces, ¿se cumple o no se cumple exactamente la palabra de Dios? Se tiene que cumplir exacta como Él le dice. Por eso cuando Él le dice a los fariseos, ustedes se dicen sabios y no ven las señales. Saquen la cuenta, casi que les sumen. A ver en qué año estamos. Si no estamos en la semana 69 de Daniel, porque esa semana está determinado que venga el Mesías. Y dice en el 26, después de este periodo de 62 conjuntos de 7, o de ya en total las 62 semanas más las 7 anteriores,
matarán al ungido, dice en la Nueva Traducción Viviente, sin que parezca haber logrado nada. Por eso es que Israel dice que no hayan Mesías. Pero ellos no entienden esta palabra. Dice que lo iban a matar desde el principio. Sabía Jesús que lo iban a matar. Y se los digo muchas veces se los digo. Pero no entendieron. Por eso cuando lo matan dicen, ganamos, victoria. No logró nada, dice aquí. Parece que no logró nada. Por eso Israel hasta el sol de hoy dice que Jesús no es Mesías. Primero porque a ellos se les iba a endurecer el corazón, ese era su destino, para que pudiéramos entrar nosotros. Y segundo porque no entendieron esto. No entendieron que Cristo iba a morir y que estaba destinado a morir para que se tengan que cumplir los objetivos de las 70 semanas de la niña, que son la expiación, para que puedan acabar con la rebelión. Entonces la última semana dice que después de que Jesús muera, ¿verdad?, surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirán la ciudad y el templo. Sucede y acontece que después de que Jesús murió, 70 años exactos después, destruyeron el templo, ¿verdad?, como él dijo, que no quedaría piedra sobre piedra. ¿Qué imperio destruyó eso? El romano, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes creen que el imperio romano se ha acabado? Está bien. El imperio romano no se ha acabado. Ha cambiado de nombre, pero el imperio romano no ha acabado. El imperio romano tenía varios países que lo conformaban y que actualmente tienen otros nombres. Y yo no sé si saben, pero hasta el siglo XVIII la Iglesia Católica era la que ponía los reyes. Es más, ahorita en la coronación, vean lo de ayer, ¿quién coronó al rey? ¿No fue la Iglesia? Entonces, ¿quién quita y pone reyes? La Iglesia Católica Romana. Entonces el imperio romano no ha caído. Cuando ponen aquí, ¿quién quiere que medie sobre el problema de Venezuela? No, vamos a pedirle a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque el imperio romano sigue vigente, solo que ahora disfrazado de la Iglesia. Disfrazado porque no es. Entonces sigue vigente. Luego vino ellos, o sea, los mismos que lo mataron ahora somos los que repartimos la palabra. Es absurdo, pero es así. Ellos destruyeron el templo. Entonces cuando se instale ese nuevo orden mundial, proviene en parte de lo que fue el imperio romano. Que eso se lo explicaré más adelante porque es más largo todavía. Si recuerdan la visión de Daniel y el hombre con los 10 deditos, ¿verdad?, barro y hierro, tiene que venir en parte del imperio romano. Entonces esa tierra que destruyó el templo, que son los romanos, de este imperio o descender o originarse más o menos de este imperio, tiene que venir el anticristo, que es este príncipe o este gobernante que ha de venir. El fin llegará con una inundación, guerra y la miseria que acarrea. Está decretada desde este momento hasta el fin. El gobernante firmará un tratado con el pueblo. O sea, este gobernante tiene que firmar un tratado con Israel para ofrecerle la paz que ellos están con ellos. Por un periodo de un conjunto de 7, es decir, una semana más. Esa es la última semana. Ese es el tiempo final. Pero al cumplirse la mitad de este tiempo, se quita la máscara y dice: yo quiero destruirlos a ustedes, y pondrá fin a los sacrificios, a las ofrendas, y como punto culminante de todos sus terribles actos, colocará un objeto sacrílego que causa profanación, hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él. Entonces tiene que haber un gobernante que en la Biblia lo llaman el desolador, el impío, el anticristo, que es el que va a gobernar en la última semana. ¿Hay un gobierno mundial ahorita? No lo hay. Entonces, todavía no estamos ahí. Estamos en el periodo antes. Entonces, ¿qué ocurrió cuando murió Cristo?
ocurrió lo siguiente: se paró el reloj de Israel, se detuvo, y la última semana no ha llegado. Y ese periodo en que está partido, han pasado ya 2000 años, y estamos en la dispensación de los gentiles. En la parte donde dice Joel, en Joel 2, 28 al 32, que se derramó el Santo Espíritu de Dios de manera omnipresente en toda carne que cree en Cristo. Estamos en este periodo. No sé si saben, pero anteriormente el Espíritu Santo llegaba en una sola persona. La mayor prueba de esto es Elías. ¿Qué tuvo que pasar? Elías irse para que pudiera Eliseo tomar el Espíritu. O sea, hasta que él no se fue, no tuvo el Espíritu. En cambio, actualmente el Espíritu Santo puede estar en todos nosotros al mismo tiempo. Porque estamos en el periodo de la gracia. Porque Jesús nos dejó el Consolador para que no estuviéramos solos. Pero va a ocurrir, ahora sí, que ya han pasado 2000 años y todavía no ha venido Cristo. Hay ustedes que Cristo viene. Llevan 2000 años en eso, diciendo que Cristo viene. ¿Qué les dice Pedro? No lo tomen por tardanza. Y tampoco se confíen. Ay, no. Si ya yo voy a esperar que venga mi bisnieto, quizás. Yo tengo que estar siempre atento. Dios nos llama a ser sobrios. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Y este mensaje, este estudio nos llama a ser sobrios. Dice en 2 de Tesalonicenses, del 2, o sea, capítulo 2, del 3 al 6, nos habla del anticristo. Dice, porque ya la iglesia de Tesalónica pensaba que ya venía Cristo, que ya estaba el anticristo. Entonces tuvo que escribirle una carta para refrescarles las predicaciones que probablemente Pablo les daba. No se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, o el hombre impío, o el desolador. Es un hombre, no es un sistema, es un hombre. Aquel que trae destrucción, que se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que Él es Dios. ¿Estamos viendo a ese hombre? No, ni lo queremos ver. Nosotros no lo vamos a ver. Le dice, ¿no se acuerdan de que les mencioné todo esto cuando estuve con ustedes? Y ustedes saben qué es lo que lo detiene. O sea, Pablo se lo dijo a los tesalonicenses. Él les dijo, ¿qué detenía a ese hombre? Porque solo puede darse a conocer cuando le llegue su momento. Pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta. En la Reina Valera dice, en el misterio de la iniquidad. Hay un misterio, segundo misterio, el primero el del rayo. Segundo, el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad es el anticristo, que desde ya tiempos de Pablo se estaba instalando. Entonces, pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio. Y el que la detiene es la iglesia. El que la detiene es la iglesia, porque también dice en Joel 2, 28, 32 que Israel tiene también que ser exhortado por el Espíritu Santo y vivificado, como dice en la profecía de valles de huesos muertos, ¿verdad? Que Dios tiene que darle un corazón de carne a Israel, y para que eso ocurra tiene que hacerlo el Espíritu Santo. Pero cuando ocurra eso, que es la gran tribulación, el Espíritu Santo no va a estar sobre toda carne, solamente sobre los sellados, y más nadie. Entonces ellos tienen otro tiempo. Nosotros estamos en este tiempo, la gracia, y por la gracia tenemos al Espíritu Santo en cada uno de nosotros, que nos guarda, que nos cuida, que nos revela la verdad. Pero una vez la iglesia sea levantada, como dice en Romanos 11, 25, da la siguiente. Dice en Romanos 11,
pueden leer completo en su casa. Que ahí les aclara también a unas iglesias que dicen que Israel ya no es el pueblo de Dios. Israel sigue siendo y siempre será el pueblo de Dios. Nosotros solo fuimos injertados. Entonces, ¿con qué soberbia vamos a decir que ya Israel no es el pueblo de Dios? Si Él no es, nosotros tampoco menos. Dice en Romanos 11:12, ahora bien, si los gentiles fueron enriquecidos porque los israelitas rechazaron la oferta de Dios, imagínense cuánto más grande será la bendición para el mundo cuando ellos por fin lo acepten. Saben que la bendición más grande es cuando Israel acepte que Cristo es el Mesías. Cuando ellos acepten, Jesús por fin vendrá en su segunda venida, porque se habrán cumplido las 70 semanas de la vida. Y aquí nos revela Pablo otro misterio. Mis amados, en el 25. Hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de los gentiles que aceptan a Cristo. ¿Cuándo Israel se le va a quitar el velo? Cuando el último de los gentiles acepte Cristo. Cuando ocurre el rapto, Israel es que se le quitará el velo. Antes no. Entonces el rapto tiene que ocurrir primero. ¿Para qué? Y una vez se vaya a la iglesia, que es la que detiene al anticristo, se instala el misterio de iniquidad. Se instala la séptima semana, se instala la tribulación y comienza la última semana de Israel. Vuelve a correr el reloj para que se cumplan los 6 objetivos de Dios con Israel, que es que se acabe por completo su rebelión. Así. Entonces, para la siguiente clase vamos a entender qué personajes actúan en la tribulación. La Trinidad satánica, que es el dragón, el anticristo y el falso profeta. La gran ramera, que no es más que el falso sistema religioso. ¿Quiénes son los 24 ancianos, los 144.000 y la multitud? ¿Quién es quién? Yo soy los 144.000. Los 2 testigos. ¿Quiénes son? ¿O quién, según las señales y la misma Biblia, dice que son? Así es. Y ya entré en profundidad los periodos. Los periodos por sello, de la tribulación. Porque son sellos, son trompetas, son copas de ira, y cada una tiene una explicación, y todo eso ocurre en los 7 años. Y en los últimos 3 años es donde ocurren más plagas, porque en los últimos 3 años donde el anticristo revela su cara por completo y dice: aquí ya yo los voy a acabar Israel. Yo les voy a dar un ejemplo grande de que siempre ha existido el misterio de la iniquidad. Los nazis, los nazis, ¿a quiénes atacaron? Mataron 6 millones de judíos. ¿Con qué fin? ¿Qué finalidad? Podían conquistar al mundo. El único fin era que estaban poseídos por el mismo espíritu de iniquidad del anticristo, que es el mismo espíritu que va a ocurrir y que va a actuar en esa época para acabar con Israel. Pero dice la palabra de Dios que Él siempre guarda un remanente. Y Él va a cumplir su palabra como vino. Él la cumple al final. Quieras o no quieras. Si yo te mandé a reposar un día y no lo hiciste, al final lo vas a reposar. Queda o no queda. Pero busquemos ser obedientes para ser llamados como Daniel, muy amados, obedientes. Y no ser llamados como Jonás, un profeta rebelde, ¿verdad? Y no ser como Moisés, Dios mío, si no sé hablar, ¿qué voy a hacer? Sin buscar excusas. Entonces este es un llamado más que todo para la iglesia, más que para el mundo en general, porque estos son temas, como dirían en la universidad, esto ya es física cuántica. Esto es más difícil. Si yo no entiendo que Cristo vino aquí para cumplir su palabra, que su objetivo principal era Israel, pero que gracias a que ellos lo negaron, nosotros somos salvos, yo no voy a entender la gran tribulación. Yo tengo que entender que por su misericordia que yo soy salvo, no por mis obras. El ejemplo más grande cuando te digan: no, porque vos no haces obras. Ajá, y
Y el que murió al lado del ladrón, ¿qué obra hizo? Y perdió la salvación. Porque hizo todas esas malas obras. No es por obras. La salvación es por gracia y misericordia. Porque nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces yo los invito aquí, aquellos que no hayan aceptado a Cristo como Señor y Salvador, a que lo aceptemos hoy. Y hagan esta oración conmigo. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te pido que escuches esta oración. Yo acepto que tu Hijo, Jesucristo, vino a este mundo como Dios encarnado, como Hijo tuyo, en obediencia, como siervo, y aceptó morir por nosotros en la cruz y llevar todos nuestros pecados. Lo acepto como mi Señor y Salvador, para que sea Él dirigiendo mi vida de ahora en adelante. Gracias, Señor, te doy por eso. También ponemos en tu presencia, Señor, esta palabra, este estudio de escatología, Señor, para que cada persona se siembre en su mente, para que tú les des sabiduría y entendimiento, como le dijo Gabriel a Daniel. Danos sabiduría y entendimiento para entender estas cosas, para entender en qué tiempo estamos y para prepararnos, Señor. Señor, también te pedimos por cada necesidad que hay en nuestros corazones. La ponemos en tus manos, en tu presencia, Señor. Si es necesidad de salud, si es necesidad financiera, si es necesidad porque estoy pasando por angustia, por ansiedad, por depresión, yo lo pongo en tus manos, Señor, para que seas tú liberándome, Señor, porque ya tú, a través de tu Hijo en la cruz, llevaste todas nuestras enfermedades, todos nuestros males, y nos liberaste del pecado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.